No es trombo. No es trombo. No, es Una disección. Es histología vector. Ultrasonido con histología vector. Ultrasonido intravascular o IVUS con histología vector. O con la opción activada de histología vector. Lo mismo, catéter, ¿cuánto mide? 2 milímetros. Esto es 2. No. ¿Cachai? ¿Cuánto mide eso? 2. Ya. 1 milímetro. 1 milímetro, Ah, ya. 2 milímetros. Así como, no es así como exacto. No, o sea, porque es variante esos 2 milímetros. Entonces tú lo corroboras. Como te dice que 2 milímetros, esto tiene que ser igual. Porque se estaría mal el ultrasonido. Estaría mal venir eso. No sé, pues el tejido, no sé, pues el verde, no sé, el tejido fibrótico. El verde claro, fibrolípido, o lipídico, fibrolípido. El rojo, ¿cierto? Es la... Muerto los bichos. Tejido muerto. El Necrosis. blanco calcio y el otro es claro, el núcleo necrótico, Necrosis. ¿cachai? O sea, una placa también fibrótica más que fibrolípica porque en realidad tiene poco contenido lipídico. Es más fibrótica. ¿Cachai? ¿Tienes que mandar? ¿Cachai? Sí, verdad. Y ella viene una placa un poco fibrolípica. Pero obviamente lo voy parando y eché más lento. Es como feo conocido. Me encanta tener pero eso. Profe, la parte que es como negra que está en el centro. Porque ya, los colores uno va sabiendo como el contenido de la placa, pero esa bolita negra. Eso es el catéter. No, abajo. Eso. No, arriba. Lo negro. Eso. Arriba, todo eso. Todo eso. Eso es sombra, ¿verdad? Ah, sí. La segunda se ve negro. No, pero está bien, si tenemos cosas. A ver, si le muestro ahí, Nada, profesor. aquí se ve, ¿cachai? Se ve algo. Pues sí. Ustedes se acercan o se alejan. Ahí se ve. ¿Se ve? Ya sí, se ve como una pequeña información. Entonces, se ve ahí también. Sí. Estén. Ah. Obviamente la distancia es mejor sin inyección de contraste. ¿Cachai? Porque después... Ahí, Sí, que ahí igual se nota porque está muy tortuoso. Tortuoso. Sí, igual es complicado, porque igual se ven, por ejemplo, las otras ramas también. Se ven bien similares, ¿no? Pero por ejemplo, ahí igual se... Ese es craneal. Es craneal eso, ¿no? Claro. Entonces, si puede ser un estén. Puede ser un estén. ¿Es craneal eso o no? No. Gracias. ¿Qué puede ser? Ahí está. Eso es Es una caudal izquierda. una caudal, mira, otra. Derecha. La columna, ¿no? Fíjate dónde está la columna, está la aorta. Entonces, ¿qué significa? Cuando está la aorta en el lugar de la columna. O la columna está en el lugar de la aorta. ¿AP? Es una P. ¿Una P? Entonces es una P caudal. P caudal. ¿Cachai? Estamos viendo, Es como viéndolo de arriba, ¿no? Estamos viendo la coronaria derecha. Es como viéndolo de arriba. ¿O no? Ese es donde se va a hacer los pies del plato, ¿cachai? Pero el tubo está acá atrás. Todavía tenemos sala, o sea, tenemos la sala que teníamos antes. Entonces, donde hay una P caudal, Ya podríamos hacer preguntas. circunfleja. No se puede pasar. Venga, Dígalo más, profe. Luego, para el día del control, te digan cortina y cosas como. La sala mejor. Una sala del centro de... Ponemos una toalla ahí. Esa va a ser tarea, traigan A cortina. mí me gusta esta sala. ¿Esto? Circunfleja. Hasta allá. Hasta acá. ¿Cachai? En este caso, por ejemplo, circunfleja sería hasta acá. Circunfleja proximal
circunfleja distal. Estos son un marginal y este también puede ser un ramo también, una descendente posterior de una circunfleja dural. ¿Cachai? Porque va así. Ahí hay movimientos, sí. Sí, pues hay uno movimiento. Así como que se engloba. No, que se movió la mesa para poder cómo. Ah, ok. Mover el apex. Y esos puntos más oscuros por la superposición que se genera la. Ya, esos puntos oscuros, ¿por qué? Porque se supone una curva a lo mejor con otro color. Entonces ahí se suman las densidades. Entonces por eso sí. En este caso, como es caudal, circunfleja descendente anterior. Los bigotes, ¿cachai? Sí, Se ven acá, mira. Los bigotes descendente anterior. Se parece igual al que está ahí abajo, ¿no? Pero con la terminación, claro. Y como es tan grande esta cuestión, ¿cachai? Va como por el. Pero con- Se indica la apex también. Puede ser una descendente posterior. Que ahí indica que la dominancia es izquierda. ¿Cachai? Cuando existe la descendente posterior en la circunfleja, es porque una dominancia izquierda. Si está en la derecha, una dominancia derecha. Como lo que pasamos acá. Y eso es ramo marginal, tenemos stem. Ahí se puede ver quizás tiene una pequeña restenosis, ¿cachai? Del stem. Este es metal y se. No se podría decir así. Se podría decir, pero a veces ya es como más. Rebuscado. ¿Cachai? Como más parecido. Y aquí, por ejemplo, no están de enfermo. Es una caudal. No están de enfermo. Craneal. Ya, es una craneal. La columna está para qué lado, para el lado de la aorta. Entonces es una P craneal. AP craneal. ¿Y qué vemos en la P craneal principalmente? Para ver la descendente anterior. Descendente anterior. ¿Y qué se cruza por arriba, cachai? El segmento distal de la circunfleja. Lo que se cruza por arriba. En algunas ocasiones tiene esta angulación. En otras ocasiones no se cruza tan encima, ¿cachai? A veces vamos por el lado, ¿cachai? Pero aquí obviamente hay una infiltración y tenemos esto en la descendente anterior. Ramas diagonales y sectales hacia el lado contrario, que son más como pelitos, ¿cachai? Y esta es la circunfleja que se segmento distal. Pero ¿por qué se ve la de A? Porque también una que llega a la punta del corazón. Y que tiene los bigotes. Incluso tiene como esa curva, entonces uno puede decir que cuando se escribe, por ejemplo, por ejemplo, pone arteria descendente anterior de gran tamaño o de buen desarrollo, llega hasta el ápex y rodea el ápex. ¿Por qué? Porque tenemos esa curva que hace uno. Y rodea el ápex, llega al ápex. Porque hay descendentes anteriores que no alcanzan a llegar al ápex. Pero eso ya es menos habitual y ese territorio está compensado por otra, puede ser por una descendente posterior grande. También catéter coronario izquierdo, examen coronariografía. Aquí por ejemplo hay otro ultrasonido con una placa, ¿sí? Que esta puede ser una placa fibrolipídica. Tenemos esta no está, ¿cachai? Esta es más fibroso y esta ya más oscurito es más del lipídico. Entonces la placa fibrolipídica que aparentemente no es significativa porque si esto mide 2 milímetros, aquí ya tengo más de 4 milímetros cuadrados, o puedo tener 4 milímetros cuadrados o algo así. ¿Qué más? Por ejemplo dice, si te digo ya, dibújame el lumen aquí, dibújame el vaso, en esto se ve bien, esto negro, lámina elástica externa, eso es el tamaño del vaso, la placa y el lumen realmente.
ese blanquito se parece como los sí, ahí en este puesto, ¿cachai? Pero está mal puesto, ¿no? Está mal puesto. ¿Cómo? Sí, porque el vaso viene acá, pero Sí. está pegado a la placa, es importante que no esté flotando. ¿Qué te puede pasar? ¿Qué te salga un sistema? Soy de esa segunda. ¿Encontré que es muy fácil? Es más fácil. Yo encuentro que es más fácil. Sí, una vez que se la pone en una ¿Ahí el escena está bien puesto o está suelto? Está bien puesto. Es que tiene que fijarse que no esté flotando, no hay un stand por acá, ¿cachai? Que puede estar, si está pegado a la placa ya está bien, eso es tronco. Hay un Por eso se aumento de... Oh, ¿qué onda? y eso es el catéter adentro, ¿cachai? Que no se ve. No. Y acá en la predicción también lo mismo. Izquierda, Sí, y el diafragma tampoco se ve, entonces izquierda craneal. creo. Pero esta es normal. ¿Izquierda craneal? Sí, la 45-25. Pero esta no, es normal porque no se ve lesión aparente. La que vimos de antes tenía una oclusión de la circunfleja, entonces no se veía circunfleja. Entonces esto es la pared anterior y la pared lateral por donde corre la circunfleja. Eso es circunfleja y esto es un ramo marginal. ¿Cachai? Porque siempre la circunfleja sigue el borde del corazón, que se ve la bicicleta cardíaca y vemos que sigue el borde, ¿cachai? Eso es circunfleja. Y lo que, este ramo que va como hacia donde está la diagonal es el marginal. Diagonales y centrales, hacia el lado contrario. Ese ramo que se va a es un ramo auricular. Que va ante la aurícula. Lo mismo delante, ¿cachai? Spider. Pero este es un spider normal. No tiene lesión. La otra vez no veíamos la DEA, ¿cachai? Esta vemos la circunfleja del sector marginal. Ah, sí. Ventriculografía. Esta es una ventriculografía con un paciente que hizo un TACOP SUPA. ¿Qué? El TACOP SUPA. Parece que no sé si la pasas. No. No me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo si la pasas. Parece que se escribe así. TACOP SUPA. Cuando los pacientes a veces tienen una pena grande, ¿cachai? Una gran pena. ¿No qué? Una gran pena, entre comillas. Ay, Pasa que la arteria descendente anterior se espasma y se aprieta. Generalmente ocurre en pacientes que han tenido fallecimientos familiares, de verdad. llegan de repente al tiempo, ¿cachai? O no al tiempo, sino que el mismo día o el otro día, ¿cachai? Como llegan y les duele el pecho y hacen suprainivel en la pared anterior, ¿no? Y se hace, por ejemplo, la coronariografía, no se encuentran lesiones estenóticas, a veces no tiene ni siquiera una placa con estenótica. Y se hace la ventriculografía y se encuentra que básicamente se produce un abombamiento apical. ¿Cachai? E hipercontracción, que dice abombamiento apical, o de toda la pared anterior, o anteroapical, mejor dicho, anteroapical. Con hipermotilidad de las bases.
apical, abombamiento. No se contrae. No. Bases hipermóviles. Eso. Esa es la característica de esta consulta. Y eso hace que la sangre como que dé vuelta y de vuelta. O sea, el paciente claramente tuvo un infarto. Así, tuvo un infarto de la arteria. El músculo pero se apretó la arteria, se liberaron vasoconstrictores de la sangre, porque quizás por esa medida y cosas así. Claro. Mediaban por eso. Y apretaron la arteria, se apretó la descendente anterior, factores adrenérgicos también son los que influyen. Se aprieta la arteria, se eleva el segmento CT, se disminuye la perfusión en la pared anterior, Claro. se imparte la pared anterior, pero luego se reperfunde sobre. Pasado ese efecto del adrenérgico, se abre el vaso y se reperfunde. Sí. Ahora este músculo en general siempre se recupera por el sentido que no fue tanto tiempo de oclusión, sino que el músculo lo que pasa acá es que como es reciente, el músculo se encuentra atontado. Adulto. ¿Qué te pasa eso? Queda como atontada la célula, entonces por eso ya una vez que se recupera el flujo, ya si se hace ese volumen más, va a tener una motilidad normal. Claro. De la arteria descendente anterior. ¿Qué tipo de catéter es? Este es un catéter Pigtail. El catéter Pigtail es un catéter que es para inyección intracavitaria. ¿Qué tiene? Que tiene una característica que sale de contraste por acá y en su... de hecho, y tiene en su extremo tiene otro hoyito. Entonces también sale por acá. Entonces eso permite inyectar contraste a alto flujo, entre comillas, y se llena rápido la cavidad para poder ver la motilidad de las paredes y las características de las paredes de la cavidad que se está inyectando. ¿Cómo se llama? Pigtail. ¿O cómo le echan? Ah, pig. Pigtail. Pigtail. Pensé que era pic. ¿Cómo le echan? Pigtail. Pigtail. Y entonces, ¿qué vemos acá? Bueno, el corazón no se contrae, entonces aquí igual en general, en esta revisión, vemos la columna acá. Ya. Entonces teníamos que la columna está a la derecha, entonces es el oblicuo anterior derecha. Como van a ver ahí en la información que tienen, la principal errónea que la estándar, yo comía metroclorografía estándar, es el oblicuo anterior derecha de esta grupo. Entonces aquí vemos acá, tenemos la pared, esta base entre comillas, eso es circunflejo, territorio de circunflejo. Eso es circunfleja. Pared circunfleja, entonces la pared lateral. Pared inferior. Y pared anterior. Anterior y esta es apical. Y esta también es apical. Entonces, con la derecha agrego la pared inferior. Entonces, cuando tengo un infarto de la pared inferior, lo más probable es que voy a ver flojo anterior. Si tengo un infarto de la pared lateral, voy a ver flojo anterior. Si tengo un infarto de la pared anterior, como en este caso, tengo una hipoquinesia anterior. Sí. Antero y apical. Si tengo un infarto de una descendente anterior bien distal, de la descendente anterior, voy a ver una hipoquinesia apical. Si tengo un infarto puede ser de una diagonal, hipoquinesia anterior. Si tengo un infarto de una vena proximal, hipoquinesia anterior. ¿Hecho? Porque son malos segmentos comprometidos. Incluso esto es hipoquinesia porque se mueve un poco. Sí. Si que no se moviera nada sería aquinesia. Sí. Y si que se moviera raro, eso me refiero como que se contrae, se tira un poco acá y como que después se relaja acá y se contrae acá. Se llama disquinesia. Disquinesia.
Cuando existe, por ejemplo, una mala fracción de eyección, y existe disquinesia en el ventrículo, o sea, por ejemplo, tengo una fracción de eyección de menos de 20%, y existe como que uno ve el músculo que no se contrae de forma sincrónica, a pesar de su mala fracción de eyección, hay unos segmentos que se contraen antes que otros, entonces su función de bomba no está cumpliéndose adecuadamente. Okay. Ahí se pone un resincronizador. ¿Cachai? El resincronizador como que ordena un poco lo que es la contractilidad del triángulo. Entonces, para eso vamos a ver después cuando diserten las aplicaciones del resincronizador, que es básicamente colocar un electrodo entre comillas de marcapaso que va hacia el ventrículo izquierdo. ¿Y cómo llegamos al ventrículo izquierdo? Llegamos a través del seno coronario. Entonces es un cable que se coloca en el seno coronario. Igual hay que hacer una venografía del seno coronario, y elegir una vena donde se pueda anclar el cable, y entonces esa es la derecha, lo digo anterior derecha, ya. Las paredes, anterior, lateral, inferior, arriba. ¿Hay hipoquinesia? ¿Hay alguna patología? Sí, saben que se contrae menos la Proporción aquí. anterior y arriba. ¿Qué hay ahí? La aorta. ¿Qué está entre la aorta y la válvula aorta? ¿Cómo se ve este por la chancho? ¿Cómo se entiende por eso? ¿Qué características tiene? ¿Qué es? No, es el aorta descendente. Aorta descendente. Aorta descendente. Es como femoral. Que es un cable en el femoral. Que tenga que ese también se vista la coronaria. Sí, pero un poquito. Y este lo se llama. Igual le puedo subir video a esto. Si le diré que no le va a llamar. Tienes que subir la nota a la No, zona. sí, cachado. Sí, cachaba que la idea aquí. Pensate lo que es. Yo estudio y no me va bien. Es una ley. Y es ¿verdad? Sí, ¿verdad? Este AP. ¿Pero qué antes estoy viendo? ADAP. Fíjate cómo está puesto el catéter, que va por la ¿verdad? Es por femoral. Es por femoral. ¿Ya? Y ya es AP. Y si es por femoral. Ya pesa. Esta es la aorta. Ascendente. O sea, ¿sí por la abdominal? ¿Y ascendente? Descendente. Ascendente o ascendente. Descendente. Con la ascendente. Ya, pues entonces, supuestamente después de la aorta descendente viene el callado aórtico. Después la ascendente. ¿Y dónde está la curva ascendente del pecho silencioso para arriba? Entonces estamos en la. Como es la descendente del lado izquierdo, entonces estamos en la subclavia izquierda. Entonces, ¿qué es de la subclavia izquierda? Vemos al paciente que está operado, luego lo corchetes. Lo mamario. ¿Qué pasa? Su clave atlántico y qué? Subclavia izquierda. Entonces, ¿quién hace la No, como que subclavia no izquierda? Porque no da la vuelta. No da la vuelta, pues. No. Entonces no están las coronarias. Sí, pues sí, está claro. Está al otro lado, inyectándose al otro lado. El paciente está operado, tenemos los corchetes. Los corchetes y se ven. Es que si fuera la aorta, pondría la curva al callado óptico. Claro, fíjense cómo viene No la. hacia la derecha, estaría hacia la izquierda. O sea, no hacia la izquierda, sino hacia la derecha. Al revés. O sea, viene como el otro lado, está Qué dibujado. asqueroso. Entonces, está inyectando en la subclavia izquierda, pero básicamente lo que es la mamaria. Paciente operado, entonces está inyectando en un bypass. Y si es la mamaria izquierda no se coloca nunca en otro, yo nunca he visto en realidad que se coloque en otro lado que sea la descendente anterior. Entonces, en la mamaria izquierda, en una proyección AP, y que están anastombosadas, ¿cierto? O unida a la descendente anterior. ¿Cachai? Entonces,
Entonces ahí, y más encima tiene lesiones, si tiene lesiones, posterior a la implantación del puente. ¿Cachai? Que sea estrecho. Eso es malo, ¿cachai? Porque significa que o se generó una lesión posterior al puente o instalaron la cuestión antes de la Se lesión. me va a apagar un video. Entonces eso es malo porque se tapa, se muere. Quedan 25, 30. Y entonces esta es la segunda anterior, ¿cachai? Al final se ve. Con los pelitos, ¿cachai? Que la sentaron y le para el otro lado la cámara. Y ahí tenemos los bigotes. Bigote de hipster. Nunca olvidar el video. ¿Con qué catéter, por ejemplo? Puede ser, o en general, se puede ocupar un catéter mamario o un catéter coronario derecho. Porque más o menos tienen como la misma curva para poder entrar a la red. Entonces pueden decir que el catéter puede ser pues, un coronario derecho o un mamario. ¿Este es un ultrasonido también? ¿Otro? Hay una. Ahí tenemos la placa cerebral. Esta es la placa cerebral. Se le voy a el lumen, ¿cachai? Tienes cuerpo peludo. Pero el lumen acá. Pero igual tiene un poquito el lumen. Pero igual ahí ya se ve. Entonces yo puedo parar un poquito y de ahí inyectar un contraste. Como había una duda de quizás dónde iba el lumen, inyectar un contraste y se ve así, ¿cachai? Se ve como un tiempo. Que se ve como una. Eso es como lo de esta imagen del tips. Como la placa por la de calcio, sombra. Calcio, sombra. La placa va a inyectar contraste y fíjense cómo se ve. Y eso sabemos es para esto un croma flow entre comillas, pero bueno, a la antigua, metiendo su. Y después ya salimos otro lumen, este es el lumen, esta es placa. Poca placa. Catéter con link. Esto es lo que se ve aquí como blanco, una guía. Ahí geoplasteamos donde va el catéter. Pero no siempre se ve eso. Placa casi. Ven, parece que partió de nuevo. Ahí están los frames. Ahí está donde fue adquirido. Fíjense dónde está la columna. La columna está a la izquierda. Eso es el quiste, eso es un ventrículo, eso es la otra. Fíjense dónde está la otra. Entonces, este es el ventrículo. El ventrículo, estamos inyectando el ventrículo. Eso es como que estamos inyectando el ventrículo. Sí. Ventriculografía, entonces se llama esa. Es un pigtail, la columna está a la izquierda, porque la columna izquierda está aquí. Entonces está a la izquierda. Entonces se lo averiguan la anterior izquierda de la ventriculografía, que no es tan habitual, pero sí se hace. ¿Por qué? Porque en esta vemos la pared lateral. Esta es la pared lateral. Esta es la pared lateral, ¿cachai? Que en esta predicción la pared lateral se ve. En este. Y básicamente esta proyección es para ver más la pared lateral. Esa es como la única opción de ver mejor la pared lateral haciendo el oblicuo izquierdo. ¿Y qué vemos? Por ejemplo, que se infla y se desinfla. Ese es el balón de nuestra pulsación. ¿Cachai? Que se infla en el diástolo y se desinfla en el sístolo. Si ustedes se fijan, cuando se contrae el ventrículo se desinfla el balón. ¿No te sientes? ¿Cachai? En el sístolo se desinfla y en el diástolo se infla. ¿Por qué? Porque esto produce que la sangre refluya entre comillas hacia la aorta ascendente y las coronarias se irriguen, le llegue más sangre a las coronarias. Eso es donde la gente tiene está hecho protegido. Igual este paciente quiere sonreír. No, de verdad, porque mira, de verdad. Porque viene la presión de eyección, ¿cachai? Está infartado. Está todo infartado. Está hecho por preparar.
Ortografía. Sí. Esa es una ortografía. ¿Está hecha por dónde? Porque está hecha por... Carótida. Aquí está el tronco brachiocefálico. Como no me puedo meter por la cabeza, entonces tampoco puedo hacer la carótida izquierda. Entonces, tiene que ser la suplente. Entonces es madera izquierda. ¿Cómo? Ven que tenemos tres ramas acá en el callado, tenemos el tronco brachiocefálico, que es la carótida derecha y la suplente derecha. Tenemos después la que viene acá, supuestamente por acá, es la carótida izquierda. Entonces, después la otra es la suplente izquierda. Entonces, como decíamos, no nos podemos meter por la cabeza, o imagino que sea la suplente izquierda. Entonces, la suplente izquierda significa que el color por raíz izquierda. ¿Cachai? Entonces, trae por raíz izquierda, entonces es de arriba, y por eso está así. La ortografía, ¿cachai? La válvula aórtica. No se ve ningún hielo en el ventrículo, entonces no es una válvula aórtica que está complaciente, entre comillas, o sea, funcionando. Cuando tenemos insuficiencia aórtica. Si tuviera insuficiencia aórtica, veríamos el ventrículo como se llena, que pasaría el contexto. Nacimiento ortoscendente, el pelo aórtico ortoscendente, transdenticte. ¿Cuál es la previsión? Vemos la columna acá, que es por la izquierda. Izquierda. Entonces, oblicuo anterior izquierda. ¿Cuál es la previsión de ortografía? Es oblicuo anterior izquierda 45 grados. Oblicuo anterior izquierda. 45 grados. ¿Por qué con la izquierda uno abre la aorta? Uno pone el segmento. Porque si uno tiene, por ejemplo, la proyección AP de la aorta, ve como es más así. Me quedo solo.